Cuidado, cuidado, Sandy, mucho cuidado. Cuidado, televidentes, con la información falsa. Fíjese que solamente para hacer una cuestión de retrospectiva, allá por el año 2009 empezó a circular una información de que uno de los bancos del sistema, no lo voy a mencionar, estaba a punto de quebrar y la gente empezó con aquel pánico, con aquel temor, Sandy, a sacar el dinero de ese banco. Si no estaba a punto de quebrar, sí estuvo literalmente a punto de quebrar por ese rumor. De ahí surgió una cuestión que se convirtió después en el delito de pánico financiero. Pero hoy no estamos hablando de ese tema. Sin embargo, la información falsa nos sorprende a todos. ¿Por qué? Empecé a recibir muchos mensajes alrededor de mediodía si era cierto que había toque de queda definitivo para este fin de semana. Y les digo, no, eso no es cierto. Pero en eso me llega un video falso, pero muy bien hecho. Es decir, es un video de Noti7 del año pasado en el cual lo manipularon, lo editaron y pues se decía de un toque de queda para este fin de semana. Hombre, cuando tú lo ves dices, parece la realidad, parece verdad. Muy, pero muy bien editado, muy bien hecho. ¿Sabes qué primera recomendación? Aunque lo vamos a seguir reforzando, quisiera darte a ti, a usted y a mí también, porque yo también caí en esta situación, el hecho de que verifiquemos las fuentes, no nos dejemos ir de boca por lo primero que veamos. Vamos entonces, en este caso, si era un supuesto video manipulado, ya le dije de Noti7, vamos a esa fuente, Noti7, vamos a la fuente del gobierno, vamos a las fuentes oficiales. Y por supuesto que se determinó que era falso, Sandy. Definitivamente, Julio. Lo que pasa también es de que estamos acostumbrados a recibir la información de una forma fácil y no investigar también. Eso es cierto. Algo que uno debería realizar cuando tú pues recibes algo o ves una información en redes sociales, porque las redes sociales son de ayuda, sí, pero también son un peligro porque desinforman, como en este caso. Entonces ya muchas personas estaban preparándose para el encierro y todo, cuando lo primero que debieron hacer es ingresar a las plataformas de Noti7, por ejemplo, y poder verificar entonces, porque toda publicación o toda información que es de esta trascendencia siempre se comparte por parte de los medios de comunicación. Entonces, un poquito más de lógica, un poquito más de investigación también, y no creamos todo lo que veamos. Como bien dicen, a veces ni a la pareja se le tiene que creer todo. No a nadie. En las redes sociales, que también. Mira, es que sí, es tan cierto eso que dices, que yo siempre le digo a los alumnos una situación: no crean todo lo que ven en un documental, en alguna película, en alguna serie o algo, y no crean tampoco todo lo que leen. ¿Por qué? Porque todo tiene alguna tendencia personal, ideológica o lo que quieras, o muchas veces se utiliza para la desinformación, como en este caso, y nos pone realmente como sociedad guatemalteca en un estado hasta de shock, de pánico, que al final de cuentas pues resultó ser lo que era. La verdad siempre sale a la luz rápidamente, pues fue desmentido por la empresa, por Albavisión, por Noti7 y por el mismo gobierno. Pero ¿con qué necesidad llegar a esos extremos? Totalmente, Julio. Y lo peor de todo es que, miren, nosotros tenemos que ser responsables con el uso de nuestras redes sociales. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque inmediatamente de que alguien se tomó el tiempo y vaya, si no, para poder editarlo, para poder montar cierta información, porque este video pues era del año pasado, cuando se dio un toque de queda, pero lo que llamaba la atención fue las fechas. ¿Por qué? Porque hicieron el montaje del Twitter del presidente, donde le pusieron la fecha de hoy, y alteraron ciertas fechas también para poderlo hacer más real. En el cintillo quitaron el 0 por el 1. Imagínate. Y por el tamaño se miraba real. Exacto, pero aquí vamos a la responsabilidad. Yo no puedo compartir todo lo que inmediatamente veo. Eso es. Antes de tomar la decisión, porque imagínate, qué responsabilidad es que nosotros compartamos información como esta a otras personas, porque les estamos ayudando entonces a difundir estas noticias que son falsas. Y de estas noticias falsas han surgido una cantidad desde que iniciaron las redes sociales que nos hace pensar, ¿estamos preparados para poder manejar estas plataformas, para poder de esta forma también diluir la información que se nos dan, analizarla, pero pareciera que no? Es que la información falsa, fuera de que se estabiliza, causa pánico, puede causar problemas, inclusive problemas muy serios. Imagínate hoy la gente desbocada probablemente en algún determinado momento en tiendas, en supermercados, en mercados, aglomerándose, llamando, miren, es cierto, hay esto, y lo peor que se empieza a compartir y a replicar de uno a otro, y esto es peor que un teléfono descompuesto. Vamos con datos que tenemos listos. Adelante. Así es, entonces por favor, véalos usted allí en su pantalla. Y es que uno de los peligros
peligros más recurrentes en las redes sociales es la desinformación y las publicaciones que son falsas o publicaciones alteradas. Es importante siempre, por favor, poder verificar la fuente de dónde llega o la fuente de donde se originó la información que circula en las redes sociales. Para ello se puede acceder tanto a las páginas oficiales del gobierno o bien de las instituciones o empresas que puedan ser objeto de la desinformación. La desinformación y el pánico que causa se llegó a constituir en el 2009, por lo menos para los temas financieros, en un delito que se llama pánico financiero. Y yo creo que al final de cuentas tenemos que empezar a pensar y legislar que habrá fuera el pánico financiero, no sé, pánico general, no sé cómo llamarle a este tipo de publicaciones. ¿Qué se gana con eso? ¿Una travesura? Pues no me parece realmente una travesura, me parece una tontería, una burrada y algo que causó problemas. Totalmente, Julio. Sí. Esto plantea nuevamente la posibilidad de poder regular también la actividad en las diversas plataformas digitales. ¿Por qué lo menciono? Porque hemos visto entonces que en estas plataformas a veces, no siempre, pero hay personas que las utilizan para desinformar, las utilizan para difamar. Incluso difamar. Y diversas situaciones que se van registrando que pueden dañar a una o varias personas. Entonces aquí creo que es oportuno que se pueda ir analizando ya cómo se puede ir normalizando o se puede ir regulando también el uso de las plataformas y que si al final tú, por ejemplo, haces algo indebido, también puede ser sancionado, también puede ser castigado. Diversas situaciones como el acoso también se ha dado por medio de redes sociales, el chantaje se ha dado. Tantas situaciones entonces que creo que es oportuno que se pueda hablar del tema. Mira, ligando un poquito estos temas, el grooming, el sexting, la sextortion, la coacción, la amenaza, todo esto son problemas que están ahí en las redes sociales y donde hoy por hoy tenemos una laguna literalmente legal para estos temas que van relacionados a lo digital. Aquí sí deberíamos estar pensando en una legislación para proteger a los guatemaltecos de este tipo de cosas, porque las calumnias, las difamaciones, la destrucción a través de redes sociales es fácil hacerlo, pero reconstruir toda una carrera, todo un nombre, toda una situación de honorabilidad de una persona o en todo caso una información que termina siendo falsa, pues esto es muy difícil. El daño que se causa termina siendo grande. Totalmente, Julio. Ante estas situaciones, de verdad, tenemos el acceso al Internet, porque desde el momento que nosotros utilizamos redes sociales es porque tenemos un acceso a Internet. Así es. En Internet hay diversos artículos, hay documentos, hay mucha información sobre cómo detectar noticias falsas, cómo evitar la desinformación, cómo utilizar de buena forma también las redes sociales. Entonces, aprovechemos unos minutos también que nos dedicamos a solo estar viendo redes para informarnos, porque creo que también a veces somos un poco haraganes en ese sentido, Julio, y cuando uno va a hacer uso de una herramienta es necesario saber cómo funciona, las amenazas que me puedo encontrar y conocerla un poco más. Con esta situación ha pasado algo recurrentemente, que con redes sociales fue creado un medio digital que anuncia, porque el nombre incluso lo dice, que son noticias falsas, donde muchas veces lo hacen de una forma de humor. Dan noticias dando humor y la gente se lo toma en serio. La gente lo cree, y su propio nombre lo dice, lo anuncia. Humor. Que no es humor, pero que es algo falso. Bueno, que es algo falso. Que es algo falso. Exactamente, espurio. Seguramente usted ha escuchado alguna noticia, la gente lo comparte y dice, es cierto, hay gente que hasta lo afirma, y le cree tanto y no averiguan. Es que en las redes sociales, en las distintas plataformas, supuestamente de información, hay tanta desinformación que anuncian terremotos, anuncian catástrofes, anuncian que nos va a caer un meteorito, que ya nos están invadiendo los reptilianos, que nos vamos a extinguir, que esto, que lo otro. Y la gente lo cree. Totalmente. La gente lo cree. Entonces, ojo con esto, verificar siempre. Tenemos más datos, fíjate, adelante, por favor. Así que vamos a verlos en este momento allí en pantalla. Se pueden tomar varias medidas para poder identificar la información o las noticias falsas que se comparten en redes sociales. Importante es, Sandy, no creer primero en todo lo que se lee en las redes sociales de inmediato. Examinar la fuente. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo está compartiendo?
también hay que desconfiar de las noticias que causan reacciones emocionales muy grandes, porque usualmente ese es un objetivo de las noticias falsas, causar sorpresa o rechazo y volverse virales. Al final de cuentas, esto es lo que pretenden, entre otras cosas. Importante también es desarrollar el hábito de investigar más allá de lo que nos comparten. Por ejemplo, buscando en varias fuentes, si aparece en varios lugares confiables, probablemente sea verdad. En caso contrario, antes de que lo comparta y antes de que le diga a su familia, hombre, protejámonos porque viene el apocalipsis zombie o porque van a regresar los dinosaurios, mejor, por favor, verifique. Exactamente. Eso es lo que uno debería hacer. Mira una información, verifica si es verdadera. Así es. Y después la puedes compartir. Pero aquí todo pasa al revés. Nunca Sí. voy a olvidar que en varias publicaciones de estas han dado por muerto a Luis Pellecer. Varias ocasiones. También Sí. tantas cosas que se han compartido en donde después algunos se enteran que fue mentira, otros ya no saben. Y cuando a mí me preguntaban, porque también muchas personas me cuestionaron en redes sociales, los conocidos me llamaron, me escribieron. ¿Sabes qué fue lo primero que hice? Sí. Como decían que era de hoy, fui a la emisión de Noticiete en la mañana, si fue en la mañana. Correcto. Verifico la reproducción de la emisión primero. Miro que la presentadora no es de ese horario. Es correcto. Verifico la fuente del gobierno, verifico los medios de comunicación que ya estaban aclarando que era una noticia falsa. Entonces, hay formas de investigar que son rápidas, Julio, que no te van a quitar gran cantidad de tiempo, pero sobre todo, recalco, hay que ser responsables con lo que compartimos. Así es. Y hay que verificar las fuentes. Cuidado entonces, mucho cuidado, no se puede confiar en todo. No vaya a ser que un día de estos aparezca por ahí que se murió Chabelo y de verdad usted se lo crea, También ¿no? lo Siendo mataron casi un varias inmortal. Así que, si quieres, vamos a la pausa para después regresar con otro de los temas que tenemos para análisis en Así esta es. noche. Han oficializado la cancelación de un partido político. Después de la pausa, el análisis. Así entonces, por favor, no cambie. Recuerde una cuestión, nosotros somos a la medida.